alabamos y te glorificamos por el privilegio que nos da de poder dirigirnos a usted en oración. Gracias, eterno Dios, por la oportunidad de estar en esta tarde una vez más estudiando su palabra. Ayúdanos, oh Dios, a entender todo el panorama que los profetas nos están revelando, nos están dando para hacer los preparativos pertinentes para el día que viene. Danos de tu Espíritu Santo, y hoy al estudiar y concluir el tema, Señor, del día grande y terrible, le pedimos que nos ayudes a ver la perspectiva que usted tiene para la iglesia. Quédate, Señor, en nuestro medio y acompáñanos. Perdona nuestros pecados, en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora vamos a proceder a leer el capítulo 9 de Ezequiel. Son 11 versículos y vamos a ver desde la perspectiva de Ezequiel el punto del día grande y terrible del Eterno. Y consideraremos los elementos presentados en este capítulo en particular para poder entender la naturaleza de lo que este día implica y de lo que la iglesia o el papel que la iglesia debe jugar en ese periodo o en ese proceso de juicio que Dios pretende hacer dentro del pueblo de Dios. En el capítulo 9 de Ezequiel leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Nos dice lo siguiente: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y el Señor llamó al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal no llegaréis, y habréis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminen la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y hirieron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos lo herían, quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ay Señor, has de destruir todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho: el Señor ha dejado la tierra y el Señor no ve. Así también yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, sino que haré recaer el camino de ellos sobre su cabeza. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Muy bien, aquí tenemos el escenario del capítulo 9 de Ezequiel. Y vamos a analizar algunos elementos que se están presentando en este escenario. Uno de los elementos que se encuentran en el escenario recién leído es que hay un grupo de verdugos. Estos verdugos
son los que pretenden ejecutar el castigo que Dios pretende efectuar en Jerusalén. Y obviamente la ciudad que está envuelta en este juicio, de acuerdo a la perspectiva de Ezequiel, es la ciudad de Jerusalén. Tenemos también a estos verdugos que no vienen con las manos vacías. La inspiración al relatar esta historia dice que traen instrumentos para destruir. Quiere decir que la naturaleza de su visitación a la ciudad es para destrucción. Entonces dice que hay un varón vestido de lino. Particularmente el varón vestido de lino, o el lino en sí, era un vestuario que se usaba en el tiempo del gran día de la expiación o cuando el sacerdote entraba a ministrar al lugar santo. Es decir, es un sinónimo de expiación por causa de la maldad del pueblo en sí. El tintero de escribano. Este varón vestido de lino traía un sello, un marcador, una marca para poder marcar a todos. Y se da una condición para marcar. Solamente se podrán marcar los que estaban gimiendo y clamando. Esa es la única condición, al parecer, que se está pidiendo en Ezequiel 9 para poder sellar a estos que están dentro de la ciudad y que deben ser reservados para poder otorgárseles la vida. No se hace excepción, de acuerdo a la naturaleza del capítulo 9, ni a jóvenes, vírgenes, niños, ni mujeres. No hay edad ni sexo para poder efectuar este juicio. Sencillamente todo el que no tiene el sello del Dios vivo debe ser destruido por los verdugos que llegan a la ciudad. El juicio, de acuerdo a la naturaleza, debe iniciar por el santuario. El santuario era el lugar donde ministraban los sacerdotes y los líderes del pueblo. Eso indica que el juicio inicia por los que están a la cabeza de la ciudad o los que están encargados de ministrar por la ciudad. Los ancianos aparecen allí en la escena. En todo el capítulo 9 encontramos fases que se están dando y que deben de desarrollarse. La primera fase nos indica que se anuncia una destrucción. En el versículo 1, una destrucción inminente se debe anunciar y hay una señal que se da para indicarnos que la destrucción está o es inminente. La señal es que la gloria del Dios de Israel se retire de la ciudad y se va para ¿dónde? Se va para el umbral de la casa, de acuerdo al versículo 3. Esa es la señal como indicativo que el juicio es inminente y que está pronto en ejecutarse. El umbral de la casa es la puerta principal de la entrada de la ciudad, es decir, de Jerusalén. Es la gloria de Dios retirándose del templo donde estaba, rumbo a la entrada principal de la ciudad de Jerusalén, el umbral de la ciudad. De ahí vemos que se da, tan pronto la gloria de Dios se retira, se da un sellamiento exclusivo para los que están gimiendo y clamando dentro de la ciudad. Es necesario traer a colación de que el sellamiento es dentro de la ciudad y no fuera de la ciudad. No está tratando con un sellamiento exterior, sino interno. ¿De acuerdo? Entonces, después del sellamiento, que se ha identificado los que deben de ser reservados, se da a una matanza. Es decir, los otros hombres, aparte de del que trae el tintero de escribano, que su obra es exclusiva para sellar, vienen los 5 restantes que traen armas de destrucción y que su propósito es matar, destruir todo aquello que no tenga el sello del Dios vivo. Entonces, obviamente, el primero en pasar en la escena es el que trae el sello, el tintero de escribano, y sucesivamente tras él van los siguientes que deben efectuar la matanza. Y en el capítulo 10, versos 1 y 2, que no lo leímos, pero lo vamos a leer al final, nos identifica que después de esta matanza, Dios le ordena que se tiren carbones encendidos a la ciudad. Por alguna razón Dios está pidiendo que después de esa matanza se lancen carbones encendidos.
Lo vamos a ver al final de la explicación. Muy bien. Ahora vamos a definir si la profecía es simbólica o es literal, porque hay muchas voces diciendo ahí, esto es simbólico. Otras voces están diciendo, esto ya se cumplió y no se va a volver a repetir. Otras voces están diciendo, esto tenía que ver con Jerusalén cuando iba a ser invadida por Nabucodonosor. Es decir, hay muchas voces hablando y diciéndonos diferentes puntos en relación a este capítulo en particular. Entonces vamos a ir al Espíritu de Profecía para preguntarle a él, al Espíritu de Profecía, si esta profecía debemos seguirla esperando o ya ocurrió en el pasado. Dice en el libro de manuscritos inéditos, en la palabra, en el volumen 1, en la página 241, este libro es recientemente traducido al español. Se encontraba solamente en inglés y actualmente se está ya vendiendo en las publicaciones adventistas en el español, y en el español es en la página 241. Se llama Manuscritos Inéditos, volumen 1. Dice la inspiración: estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. No lo hemos estudiado, lo hemos leído apenas ahora. Dice, estas palabras se cumplirán literalmente, y sin embargo el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. La inspiración nos está diciendo que estas palabras que están descritas en el capítulo 9 de Ezequiel se cumplirán, poniéndolo al futuro, literalmente. No es un cumplimiento, simbólico. No es algo simbólico, sino que es algo literal. Tal como se describe, así debe de ser. ¿Debo entender entonces que el sellamiento es literal? Debo entenderlo, que el sellamiento es literalmente, es decir, Dios va a hacer un sellamiento literal dentro de su pueblo. ¿Debo entender entonces que la matanza es literal? Debo entenderlo, que la matanza es literal y no es simbólica ni figurativa. Es decir, que así como Dios ha dicho de que debe efectuar un juicio, así lo va a efectuar. Debo entender entonces que tiene que ver con un juicio con el pueblo de Dios, así como lo era Jerusalén en el tiempo. Sí, debo entender lo que es un juicio para el pueblo de Dios. Por eso es que dice, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. No es Babilonia la que está dormida, sino que es el pueblo que él reconoce como su pueblo el que está dormido. Rehúsan humillar sus almas sin ser convertidos. No por mucho tiempo el Señor tolerará a su pueblo, a quienes les han sido reveladas grandes e importantes verdades, pero que han rehusado traer estas verdades dentro de su experiencia individual. ¿Cuál es el problema del pueblo? ¿Ha tenido la revelación de la verdad? Sí, pero ¿qué ha pasado? Han rehusado traer esa verdad a la práctica, a la vida práctica de ellos, de nosotros. Entonces dice, el tiempo es corto, no obstante el tiempo es corto. Dios está llamando, Dios está llamando, y pregunta, ¿escucharán su voz? ¿Cómo es que está llamando? ¿Recibirán su mensaje? Quiere decir que Dios va a mandar un mensaje advirtiendo en relación a este juicio que está describiendo Ezequiel capítulo 9. Y debe mandársele al pueblo, a aquellos que están dormidos y que no han despertado de su letargo espiritual, con el fin de ser convertidos antes de que sea demasiado tarde, sabiendo que no por mucho tiempo el Señor los va a seguir tolerando. Es decir, Dios debe mandar un mensaje advirtiéndole al pueblo y haciéndole recuerdo al pueblo que hay un juicio inminente reservado para este pueblo y que hay una profecía que debe cumplirse descrita en el capítulo 9 de Ezequiel. Entonces la pregunta se hace, ¿serán convertidos antes de que sea demasiado tarde? ¿Reflexionarán antes de que venga el juicio que se ha descrito en este capítulo? ¿Recapacitarán de su letargo espiritual en la cual están? ¿O seguirán viviendo la vida común y corriente que se lleva? Pronto y muy pronto cada caso será decidido para la eternidad. Este juicio que viene es el que va a decidir cada caso para la eternidad de todos aquellos que profesan ser hijos de Dios y que son parte del pueblo adventista del séptimo día. Este juicio que viene es el que va a definir quién se salva y quién se pierde.
Pero mire Satanás lo que astutamente ha hecho, el trabajo que ha hecho Satanás. Satanás nos está haciendo esperar eventos que vienen posterior a este evento. Eventos que ya no definirán al adventista. Eventos que definirán al pueblo invisible que Dios tiene en Babilonia, pero no al adventista. Es decir, al adventista físico. Al que está hoy en día. El que va a definir al adventista, el que va a determinar qué adventista se salva y qué adventista se pierde, es precisamente este evento. Y este evento es el que está siendo vedado a toda costa por el enemigo, con el único fin que el pueblo se encuentre dormido hasta la ejecución de tal profecía. Muy astutamente, Satanás le ha dado vuelta a la tortilla. La señal del juicio, de acuerdo al versículo 3, es que la gloria de Dios se habría de retirar del umbral, es decir, de la casa, de la ciudad de donde estaba, y debería irse al umbral de la casa, es decir, debería ponerse fuera de la ciudad. Nótese que esa es la señal que se estaba dando para anunciar que el juicio era inminente. Debemos entonces entender que cuando la presencia de Dios se retire dentro del pueblo adventista, será la señal que está indicando que el juicio está cercano y que pronto Dios va a efectuar lo que Él ha dicho a través de sus profetas. Dice Evento de los últimos días en la página 45. La iglesia se encuentra en el estado laodicense y la presencia de Dios ya no está en su medio. Es decir, la presencia de Dios que garantizaba todavía la estabilidad dentro del pueblo y la posibilidad de que un juicio se efectuara ya no se encuentra en su medio. Es decir, quiere decir de que ha quedado libre el camino para que Dios pueda intervenirla en cualquier momento Él crea conveniente hacerlo. Entonces dice, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la señal de que la presencia de Dios ya no se encuentra en medio del pueblo? ¿Cuáles son las evidencias que nos muestran que su presencia no habita entre medio de su pueblo? Dice, recibiréis poder del 22 de mayo, una matutina de la hermana White. Sin la presencia del Espíritu y el poder de Dios, será en vano nuestra obra de presentar la verdad a la gente. Es decir, la verdad no tiene un poder ya, o no tendrá ningún efecto entre el mundo pagano, si la presencia de Dios no está ahí en medio del pueblo. Entonces, ¿qué es el fenómeno que va a ocurrir? Ya la gente pagana no podrá ser convencida a través de la verdad, porque ya no va envuelta del poder que esta verdad necesita, de la presencia de Dios. Entonces el pueblo empieza a recurrir a alternativas secundarias para poder convencer al pagano a que se haga un adventista del séptimo día. Entonces se le empieza a enamorar, se le empieza a prometer, se le empieza a convencer a través de regalitos aquí, allá, o se le lleva a campañas, se le pone musiquita de fondo para convencerlo emocionalmente. Es decir, empieza a usar todo tipo de alternativa porque el poder no se encuentra más. Todo adventista que se convierte a través de la emoción, a través de regalitos, a través de cualquier una alternativa que no sea por el poder de la verdad, es un adventista que no está siendo traído por Dios. Es un pagano que no está siendo traído por Dios dentro de la fila del adventismo. Dios no convence al ser humano a través de la emoción, lo convence a través de la verdad. La verdad es la única que puede hacer libre al individuo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque la verdad es la que nos conduce al autor de la salvación, nos conduce al verdadero Dios y a la santidad correcta. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, no se santifica a través de ningún método humano, solamente es a través de la verdad presente, la única manera para que el individuo se pueda santificar. El problema es que cuando la presencia de Dios no se encuentra en su medio, la iglesia pierde el poder, pierde la fuerza y la potencia para poder convertir al pagano. Cuando la iglesia tiene la presencia de Dios en su medio, entonces tiene las credenciales para poder servir de salvación para los otros. Pero cuando esto lo pierde,
pierde la oportunidad. Entonces, la inspiración nos está diciendo de que el Señor se ha retirado ya de entre su medio y se ha ido ya para algún lugar. Es decir, ¿para qué lugar se ha retirado Jesús? Apocalipsis 3:20 dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿En la puerta de quién está Jesús? En las puertas de la iglesia de la Odisea. Es decir, la señal ya fue dada. Jesús se ha retirado de entre su medio y se ha ido ¿a dónde? A la puerta de la iglesia de la Odisea, y la llama, la invita, le da un mensaje de advertencia, advirtiéndole que viene un juicio. Es más, el nombre de la Odisea identifica que es una iglesia que va a entrar en purga, que es una iglesia que va a entrar en un proceso de juicio. El mismo nombre identifica la naturaleza de lo que viene por delante para la iglesia de la Odisea. Entonces encontramos que Jesús se encuentra fuera de las puertas y está tocando, invitando a la odicense a que escuche su voz. La presencia de Él no se encuentra más en su medio. Joya de los testimonios. Vamos a ver unos elementos, algunos puntos de qué es lo que ha hecho que Jesús se retire dentro del medio. Una de las tantas cosas que Jesús ha hecho, que la iglesia ha hecho para poder retirarse. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? Dos cosas se mencionan ahí: inmundicias y corrupción del carácter que como iglesia deben de tener. ¿Qué pues? Dice: ¿la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecho un lugar de comercio. Por eso es que se identifica como una ramera. No como la de Apocalipsis 17, sino porque es hecha como un lugar de comercio. Es decir, se ha vendido por dinero. Así como la ramera usualmente lo hacían en el tiempo de Cristo. Es hecha un lugar de comercio. Todo ronda alrededor de esto. Así como en el tiempo judío. De donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. Es decir, en lugar de convertirse en una casa de adoración, en una casa donde se presente la verdad pura delante del pueblo, se ha convertido en una casa para poder, una casa de acoplo financiero, para poder lucrarse, para poder enriquecerse. Esa es la realidad, es decir, del pueblo. Muy seguidamente quizás vamos a oír que se ponen en medio de las iglesias a promocionar libros, incluso en el día sábado. Vamos a oír promocionando eventos, conciertos donde hay que pagar. Es decir, hablando de comercio, generar ingresos, eventos que hay que hacer para recaudar fondo aquí, fondo allá, cobrando folletos de la escuela sabática, no sé si aquí los cobran, en pleno culto, en pleno lugar de adoración. Peor aún, algo que quizás pareciera normal por el pasar del tiempo, recogiendo los diezmos y las ofrendas en sábado y dentro de la iglesia cuando está prohibido por la inspiración. Pero ¿cómo dice traer mis diezmos al granero? Al alfolí. Traer mis diezmos al alfolí, Claro. para que haya alimento en mi casa. El alfolí no está en la casa, nunca ha estado en la casa de Dios, es decir, dentro del santuario. Si usted se va en el contexto de Malaquías, Por eso dice. en el contexto de Malaquías, el alfolí se encontraba en el atrio del templo, fuera. Dentro nunca hubo alfolí, nunca se recolectó dinero dentro de los templos ni de las sinagogas. Era prohibido por Dios.
Cuando incluso Jesús entró al templo de Jerusalén, encontró a los mercaderes que se habían metido a las orillas del templo. Porque dicen que los diezmos y las ofrendas. No, es que hay que traerlas. O sea, hay que llevarlas al Señor, pero no dentro del templo, ni en el día sábado. Eso es lo que dice la inspiración. Si no, ¿Cómo? ¿Qué hora? ¿Dónde? El primer día de la semana. Es el primer día de la semana, dice la Escritura. Sí. Ahí es donde se entrega el diezmo y la ofrenda. Con relación Pero a la forma. Pero ahí no se abre la iglesia para el primer día. Por eso, estamos hablando de que la ciudad fiel ha venido a ser una ramera, es decir, ha llegado a ser algo, para aclararles el punto, ya que me metí en ese. En el libro de Corintios, creo que es 1 Corintios capítulo 16, si no me equivoco. Ahora mismo, nomás voy a aprender la tabla. Hay que 1 hacer una Corintios obligación. 16, 1 al 3. Vamos a ver. Primera de Corintios. Sí, 16, 1 al 3. Dice: y alguien me va buscando Hechos 17:2 para que no perdamos mucho tiempo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Qué ordenó él? ¿Qué ordenó el apóstol Pablo? ¿O qué orden les dio a las iglesias de Galacia? Les está diciendo a los corintios: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo conforme Dios le haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que ordenó a las iglesias de Galacia? Les ordenó que cada primer día de la semana recojan las ofrendas o donativos, ¿de acuerdo? Y la razón que él está dando es una nada más: para que cuando él llegue no se recojan ofrendas. ¿Por qué Pablo no quería que se recogieran ofrendas cuando él llegaba o llegara a ellos, a las iglesias? Vamos ahora al capítulo 17 de Hechos, versículo 2. Y como acostumbrado, No, como acostumbrado. Pablo fue a la sinagoga. Por 3 sábados razonó con ellos basándose en las escrituras. La costumbre de Pablo de visitar las iglesias y sinagogas en general era precisamente los sábados. ¿Sí me doy a entender? Entonces es obvio que lo que Pablo está queriéndoles indicar, o les está indicando a las iglesias cristianas, es que cuando él llegue, que usualmente como costumbre era el sábado, no recogieran ofrendas. Entonces, sino que se recogieran el primer día de la semana. Ahora, eso es lo que dijo Pablo, y alguien puede decir, pero esto eran ofrendas, no eran diezmo. Ahora vamos a ir al espíritu de profecía, ¿de acuerdo? En el libro de Testimonios para la Iglesia, volumen 3, en la página 453, dice: el apóstol Pablo sugiere el primer día de la semana como un momento apropiado para reexaminar las bendiciones de la providencia y la prosperidad experimentada, y en el temor de Dios, con verdadera gratitud de corazón por las bendiciones que Él ha otorgado, decidir cuánto le será devuelto de acuerdo con el plan que Él mismo ha ideado. Y Mayordomía Cristiana, página 85, nos dice: las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concerniente a los donativos presentan un principio que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Qué es lo que viene ahora a hacerlo el Espíritu de Profecía? Dice que el punto que Pablo ha presentado en referencia a los donativos, es decir, en el capítulo 16, porque ella cita esa misma cita, dice que presenta un principio. Nótese que no es una norma, es un principio, y que debe aplicarse también al diezmo. ¿Cuál es el principio? Que cada primer día de la semana se aparte según haya prosperado, es decir, se aparten sus diezmos y ofrendas, porque es aplicable también el diezmo.
¿Sí me doy a entender? Entonces, eso es en relación al día, ¿no? El día que tiene que ver con el sábado. Y si usted se va a la historia del movimiento adventista, por si quiere ya ahora irse a la historia de este movimiento, váyase y lea Testimonios para Ministros en la página 522, donde los pioneros adventistas dieron o establecieron un sistema, un programa sistemático de diezmos y ofrendas para el tiempo de ellos. Y mire lo que es interesante. La benevolencia sistemática se llama el escrito. En 1859, los dirigentes de los adventistas observadores del sábado vieron la necesidad de trazar un plan sistemático para el sostén de la obra de Dios. Y en un congreso en lo cual se estudió este asunto, se hicieron las siguientes recomendaciones. Y ahí puede empezar usted a ver todas las recomendaciones. Que cada hermano entre 18 y 20 años de edad aparte en el primer día de la semana entre 5 y 25 centavos. Y ahí puede seguir leyendo. De ahí otros hermanos de 18, cada hermano aparten entre, dice, que cada hermana entre 18 y 60 años de edad aparte el primer día de cada semana entre 2 y 10 centavos. Y así sigue hablando. Cada primer día de la semana se aparte esto y esto y lo otro. Estos son los pioneros adventistas. El problema es que hemos recorrido ya un buen tiempo desde que los pioneros murieron, ¿no? Y estamos ya en otra esfera donde nos hemos distanciado del principio. Pero en realidad los pioneros adventistas no enseñaron a recoger en sábado los diezmos y la ofrenda. Porque es considerado delante de Dios como algo no correcto. Y ahora vayámonos al punto. ¿Dónde se deben recoger las ofrendas y los diezmos? Hay que entender que la inspiración nos está diciendo que debemos llevar el diezmo al alfolí, no a la casa. ¿Me voy a entender? Claro. La escritura dice claramente: traed tu diezmo y la ofrenda al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Entonces, alfolí es la tesorería. ¿De acuerdo? Es la tesorería, en este caso de la iglesia. Y obviamente la tesorería no debe estar en la casa de Dios. O sea, usualmente nosotros entre el pueblo gentil hay una persona que se le entrega la tesorería y que es ella quien administra la tesorería, ¿cierto? Y no la administra en la iglesia, la administra a donde la persona cree conveniente administrarla. Bueno sería que alrededor de cada templo hubiera una oficinita especialmente para la tesorería. Bueno sería que eso sería lo ideal, como ocurría en el tiempo de los judíos. Alrededor del templo estaba el alfolí, donde se recogían todos los diezmos, y ahí se almacenaban, porque antes los diezmos no eran dinero, eran granos. Entonces obviamente eran bodegas que habían, eran lugares, y a eso es lo que se le llamaba el alfolí. Pero también en el tiempo de Cristo ya habían monedas, ya entregaban en físico, ¿de acuerdo? En físico el dinero. Y mire, ocurrió un fenómeno en el tiempo de Cristo, para que veamos que el principio no solamente lo tenían los apóstoles, también lo tenían los judíos, y lo siguieron practicando a medida que iba evolucionando el rubro, es decir, los bienes, el dinero. Entonces dice en el capítulo 12 de Marcos, en el versículo 41 al 44, que lo tenga, que me lo lea. Marcos 12, 41 al 44. Ahí hay una escena que quizás muchos de ustedes conocen, han oído más de alguna vez. Sí. Dice así: Jesús se sentó frente al arca de las ofrendas
y miraba cómo la gente echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y vino también una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: os aseguro que esta viuda pobre echó más que todos los demás en el arca, porque todos dieron de su sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Ok, está el escenario, ¿no? Jesús está viendo, una viuda está echando 2 moneditas y etcétera. Ya conocen la historia. Deseada de toda la gente, página 566. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían para depositar sus donativos. ¿A dónde se encontraba el cofre? Es decir, el alfolí, para ese tiempo ya, cuando eran monedas ya. En el atrio del templo, nunca se encontró dentro del templo. Ni ningún lugar sagrado, es decir, un lugar de adoración. Jesús mismo les dijo a los mercaderes: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y para Jesús era tan solemne, tan importante entender la definición de casa de oración, al punto que expulsó con mucho enojo a todos los cambistas y a los vendedores supuestamente de ovejitas y corderos para el sacrificio. El propósito, los medios no justifican. Como hay un dicho que dice de que el fin no justifica los medios. O sea, es una idea, ¿no? Es uno de los tantos puntos de por qué razón Dios le está llamando al pueblo que se ha vuelto como ramera, es decir, ha hecho comercio de la casa de Dios. Y entiéndase comercio, que aunque alguien podría decir es para motivos de la obra, sí, pero todo tiene un lugar. Todo tiene un lugar. Dios dio reglas claras, definidas en relación a cómo debe o desea Él que se le adore. Y Él no espera mezcolanza, es decir, mezclar una función con otra función. Si entendemos de que Dios es un Dios de orden. Es un Dios que no le gusta el desorden y ha definido cada cosa en su lugar, de acuerdo a la inspiración. Así es de que cuando entonces que empieza a cambiar en la iglesia el asunto de recoger los diezmos en los sábados, es cuando se dieron cuenta de que el sábado, donde llega la mayoría de gente, y muchos que asistían los sábados no depositaban sus diezmos y ofrendas, y al final de cuentas no los entregaban a la tesorería de las iglesias. Entonces vieron a bien poder hacerlo en el día sábado y en los templos para poder acaparar la mayor cantidad de diezmos y ofrendas. Entonces allí se exige un sistema de dadivosidad basado basado en la emoción, basado en el impulso del momento, no basado en el principio y la convicción. El que tiene convicción no le importa en qué día te recojan. La convicción es de que lo que le pertenece a Dios y no debe ser, no debe de ser desviado ni violentado eso que le pertenece a Dios. Si en realidad está haciéndolo por convicción. El que no lo está haciendo por convicción, obviamente, si no lo recoge en sábado, se lo gasta. Entonces es un autoengañado, porque lo está haciendo solamente por las circunstancias o porque en el momento pasaron y lo tenía y hay que echarlo. No lo está haciendo por convicción y eso es pecado. Esa parte es dura. Bastante. Y es muy difícil que la iglesia reaccione para poder hacer ese cambio. Es bien difícil. Pierde mucho. Tiene que ver con esto. Claro. El problema es que como está está siendo catalogada por ramera en ese sentido, es decir, porque se vende por dinero. Eso se hace en toda la iglesia, en todo el mundo. Todo el mundo. Pero está mal. Pero no está correcto. El hecho que lo haga todo el mundo no quiere decir que es lo correcto. correcto.
no es lo que Dios aprueba, no es lo que Dios ha autorizado o ha instruido a hacer. Y como aquí no estamos tratando de ver qué es lo que todo el mundo hace para hacerlo, sino para ver qué es lo que Dios dice que tenemos que hacer para poder hacer lo que Dios dice, no lo que todo el mundo hace. Nuestro referente es Dios, no el mundo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces Dios ha dado una condición para poder estar entre medio de su pueblo una vez más. En el libro de Oseas, en el capítulo 2, versos 14 al 15. Oseas 2, 14 al 15, hablando acerca de su pueblo. Pero aquí dice: yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Hablando el Señor acerca de la iglesia, dice que sería llevada ¿a dónde? Al desierto. Obviamente está tratando con la iglesia ya cristiana, ya no la iglesia judía, porque la iglesia judía no fue mandada al desierto. Entonces la iglesia cristiana fue al desierto, va al desierto, y estando en el desierto, en algún momento, al concluir su estadía en el desierto, Dios iba a hablarle al corazón y le iba a entregar las viñas estando ella ahí. Y dice que le va a entregar algo por puerta de esperanza, por puerta de salvación: el valle de Acor. Pero ¿qué pasó en el valle de Acor? ¿Por qué la inspiración le está diciendo que la iglesia estando en el desierto se le va a dar por puerta de esperanza el valle de Acor? ¿Qué ocurrió en el valle de Acor que le da esperanza a la iglesia de Dios? En el libro de Josué hay una historia. La historia se trata en relación a la conquista de Jericó. Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que conquistar a través del liderazgo de Josué a la ciudad de Jericó, pero que esa ciudad, por ser la primera en ser conquistada, había sido maldecida por Dios, era la primicia de Dios. Entonces le ordenó a Josué que ninguno tomara nada en absoluto de esa ciudad. Todo estaba maldito por Dios. La ciudad tenía que ser quemada, es decir, completamente, y no se debía extraer ningún elemento de valor de ese lugar. Pero resulta que cuando van a la invasión, se destruye Jericó, se quema Jericó y todo eso. Hubo uno de entre los hijos de Israel que no le importó la orden que Dios había dado. Así de que tomó un lingote de oro, un manto babilónico y dinero babilónico de lo que había en Jericó, y lo escondió debajo de su carpa, donde estaba su tienda de campaña, donde dormía. Sucede de que después van a la siguiente ciudad, a la ciudad de Ai, y la ciudad de Ai era una ciudad muy pequeña en comparación de Jericó. Y entonces Josué dice: vamos a enviar 3,000 para poder tomar la ciudad. Van los 3,000 y sucede que le sacan una gran carrera a los 3,000 y pierden la batalla. No pudieron conquistar la ciudad de Ai. Entonces viene Josué y le reclama a Dios y le dice: ¿por qué nos has avergonzado de esta manera? ¿Por qué has hecho caer en manos de nuestros enemigos? ¿Por qué no nos hiciste caer en las manos de los de Jericó, que era una ciudad de más renombre, sino que nos haces caer en una ciudad pequeña como Ai? Entonces Dios le dice: es que hay un anatema, un maldito entre ustedes, y mientras ese anatema esté entre ustedes, yo no puedo estar con ustedes. Entonces, ¿qué hace Josué? Empieza a investigar quién era ese anatema que se había atrevido a desafiar a Dios. Entonces sucede en esa escritura, nos dice de que lograron encontrar al anatema y su nombre era Acán. Acán había robado los 3 elementos de Jericó, y entonces viene Josué, le hace un juicio y dicta sentencia sobre él. Y miren lo interesante: la sentencia que tenía que ser apedreado y quemado. Esa era la sentencia. Entonces viene Josué y todo Israel, Josué 7, 24 al 26, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron ¿a dónde?
al valle de Acor. Acor. Recuerden, ¿cuál es la puerta de esperanza que se le entrega a la iglesia en Oseas? El valle de Acor. Entonces lo han llevado al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y el Señor se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Dice el libro de Josué. ¿Qué pasó entonces en el Valle de Acor? En el Valle de Acor es símbolo de la muerte del anatema, del que se atrevió a desafiar la voz de Dios. Entonces, ¿por qué la Escritura en Oseas 2 nos está diciendo que a la iglesia, estando en el desierto, se le va a dar al Valle de Acor como puerta de esperanza? Como garantía a la iglesia que está en el desierto. Es porque de la misma manera como ocurrió en el Valle de Acor del tipo, en este caso el Valle de Acor es una figura en el antitipo que representa la muerte del anatema. De la misma manera, así como la condición de Dios fue eliminar el anatema para que él volviera a estar entre su pueblo, de la misma manera con el pueblo de hoy, la condición que Dios pide para poder estar entre medio de su pueblo una vez más es eliminando el anatema. Y esa es la obra que van a hacer los 5 varones de Ezequiel, que son ángeles. No lo va a hacer el ser humano, a diferencia del caso del tipo. En el antitipo, la Escritura nos dice que son los ángeles que van a efectuar esa separación. Todos aquellos que están dentro de Jerusalén, pero que están cometiendo abominaciones y que no escucharon la voz de Dios, ni estuvieron dispuestos a recibir el mensaje de advertencia que Dios les estaba enviando. Ante Dios o delante de Dios son considerados anatema, es decir, malditos por Dios por cuanto desoyeron o decidieron cerrar sus oídos para no escuchar la advertencia en relación a lo que Dios estaba anunciándoles. Sin duda, Testimonios 3, página 570. Sin duda, todos están familiarizados con el caso de Acán. Está registrado en la historia sagrada para todas las generaciones. Pero ¿para cuál generación especialmente? Pero más especialmente para aquellos sobre quienes los fines del mundo han llegado. ¿Por qué creen que está registrada más especialmente para esta generación? Es porque esta generación va a ver en carne propia, en realidad, lo que implicó el caso de Acán en el pasado. Es una advertencia que la inspiración nos está dando a nosotros, a la iglesia que todavía está en el desierto, es decir, que todavía se encuentra entre las naciones gentiles. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar todo el campamento de Israel, podemos sorprendernos ante el escaso éxito que corona nuestros esfuerzos ahora que cada iglesia y casi cada familia tiene su Acán. Eso es en el tiempo de ella. Imaginémonos en nuestro tiempo ahora. O sea, no hemos de pensar que si Dios fue exigente en el pasado, va a ser menos exigente en el presente. Solo que dice la inspiración que Dios es tolerante. No obstante, no por mucho tiempo Él seguirá siendo tolerante a aquellos a quienes se les ha confiado grandes e importantes verdades. O sea, hermano, la verdad no es un juego, la verdad llega a nosotros, pero si nosotros estamos jugando con esa verdad, hay un tiempo límite que Dios ha establecido. Y si nosotros no somos transformados o santificados por esa verdad, la misma verdad nos va a condenar.